ser cristiano es un desafío, ¿no? ¿Ser cristiano es fácil o es difícil? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Es fácil o difícil? Difícil, ¿verdad? En tus fuerzas es muy difícil, muy difícil. ¿Es para cobardes o para valientes? Para valientes, ¿verdad? Dile al que está a tu costado, tú eres valiente, dile. Tú eres valiente por estar aquí. Amén. Tú eres valiente. Yo soy valiente también, de apellido por lo menos, ¿no? Pero es para valientes, ¿no? Es para valientes. Dice la palabra que la mayoría de las personas escoge el camino ancho, ¿no? El camino fácil. Dice, la puerta que guía a la perdición, el camino que lleva a la perdición, es un camino muy amplio, ¿no? La mayoría de gente dice, corre por ahí, ¿no? El camino que lleva a la vida eterna, Jesús dijo que era angosto, ¿no? La puerta es angosta, el camino es angosto, dice, pocos son los que se salvan. Así que la vida cristiana es difícil y dependemos entonces en nuestra vida cristiana, dependemos de nuestra relación con Dios. O sea, jamás Dios intentó que la vida cristiana sea tú la vivas por tu fuerza, tú la vivas por ti mismo, sino es una vida que tiene que depender de Dios, depender siempre de Dios y de la comunión con Dios. Y los principales elementos para que tú y yo tengamos comunión con Dios es la palabra de Dios y la oración, ¿verdad? Hay varias cosas más que como cristiano tú debes hacer y debes practicar. Pero lo más básico, así como quien dice, lo más básico. Si alguien te dice, no, mira, sabes que yo soy nuevito y quiero conocer a Cristo y quiero conocer al Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Lo más básico que tú le puedes hacer, así como quien dice, ¿no? Se bajó del micro y tienes que decirle, ¿no? ¿Qué dile? ¿Qué le dices? No. Lee la palabra y ora, ¿no? Y boom, y el micro se va. Y con eso ya le dijiste bastante, ¿no? Ya le dijiste bastante. Que lea la palabra para que conozca ahí la voluntad de Dios, la mente de Dios, y que ore, ¿no? Y si nos damos cuenta, vivimos una vida muy ocupada realmente, nosotros acá, sobre todo en la ciudad, ¿no? Vivimos una vida muy diferente a la de Nauta, ¿verdad? ¿Sí o no, Pastor Will? ¿No? Acá la vida es muy diferente a la vida del campo. ¿Quiénes han vivido en el campo? ¿Quiénes han crecido en el campo? ¿No? La vida de acá de la ciudad, ¿sí o no, Flor? Es diferente. Y muchas veces cuando tú lees de los personajes bíblicos, ¿no? Por ejemplo, lees de David. Wow, no, David, todo lo que llegó a hacer. Pero David fue un chico del campo. David fue un chico del campo. No fue un chico que no tuvo que iba a un colegio, que de ahí estaba pensando en la universidad y esto y lo otro, y todo su horario desde que se levantaba hasta ocupado. No. La vida del campo es diferente. ¿Se levantan a qué hora en el campo? 4, 5, 3, depende, ¿verdad?, de qué labor haya que hacer. ¿Y a qué hora se acuestan? 7, 8 a 9. Ya no hay nada, ¿verdad? No hay nada en la calle. Si sales a las 8, todo ya está cerrado, ¿no? Todo está oscuro, porque la gente tiene que trabajar. Y en esa vida tranquila del campo, el hombre, el ser humano de por sí, tiene tiempo para meditar, tiene tiempo para pensar. Y si tú le dijeras a un hombre de campo, oye, aprovecha que necesitas tiempo para orar, ¿no? Ese hombre del campo va a poder, ¿qué? En un momento como David decía, ¿verdad? Está haciendo beber a sus ovejas y él se pone ¿a qué? A meditar ¿en quién? En Dios. Todo el tiempo tiene, ¿no? Y Dios le habla, ¿no? Y él está ahí cuidando a sus ovejitas y Dios le dice, mira, así como tú cuidas tu ovejita, así yo te cuido, ¿no? Wow, y él recibe esas palabras de Dios, hay comunicación con Dios.
hay tiempo para poder escuchar a Dios, la voz de Dios, ¿no? Y cuando de repente viene el peligro y Él sale, ¿verdad?, a rescatar a su ovejita del lobo, ¿verdad?, del león o hasta del oso, y Dios le da victoria. Entonces Dios de repente tiene tiempo también para hablarle, ¿no?, para decirle, mira, yo te he dado esta victoria, ¿no? Mira, ama tus ovejas, etcétera. Tiene tiempo para meditar, para tener comunión con Dios, para escuchar a Dios. La pregunta es, tú que vives acá en la ciudad, ¿qué tiempo tienes para escuchar a Dios y meditar en Dios? ¿Qué tiempo tienes? Porque vivimos una vida. A muchos el despertador es quien te despierta, ¿sí o no? Porque sin el despertador te sigues de largo. ¿Por qué? Porque haces tantas cosas, has hecho tantas cosas el día anterior que tu cuerpo necesita recuperarse. Entonces, ¿en qué momento tomas tiempo? La mayoría de los cristianos no toman tiempo. No toman tiempo, es la verdad, para poder tener esa comunión que le dirías a tu amigo, no, lee la palabra, ora. Es el consejo que damos, pero muchas veces no es el consejo que vivimos. ¿Por qué? Porque estamos muy, ¿qué? Ocupados, afanados, ¿no? Trabajando. Porque hay que ganarse, ¿qué? La platita. Hay que ganarse la platita, hay que ganarse el billete, ¿no? Porque hay que atender a los niños, porque hay que atender la casa, porque hay que atender el trabajo, hay que atender al perro. ¿Cuántos tienen que levantarse temprano para sacar a pasear al perro? Hay que atender al perro, al gato, hay que atender, ¿no?, al hijo, ¿no?, porque el perro es hijo ahora, ¿no? Hay que atenderlos. ¿Qué momento entonces tomamos? Entonces, muchas veces nuestra vida cristiana es afectada por esto y no nos damos cuenta. Nuestra mente no es renovada porque es una mente carnal, porque es una mente que solo piensa en las cosas de este mundo, porque es una mente que mi espíritu está afanado, estoy pensando, porque no he tomado tiempo para poder tener comunión con Dios. Lo cual, como diría cualquier cristiano te diría, ¿verdad?, que es importante para todo cristiano leer la palabra y ¿qué? Orar, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? O alguien dice, no sé, hacer dieta. ¿Qué es más importante? ¿Ir al gimnasio? ¿Qué es más importante? ¿Verdad? Y como digo, es lo básico, ¿no? Porque podríamos hablar de otras cosas más, podríamos hablar de ayunar, evangelizar, predicar, dar, podríamos hablar de muchas cosas, pero lo principal es esto. Muy bien, y ahora digamos que tú tomas tiempo para orar entonces, para tener esa comunión con Dios. Y tú empiezas a orar y a tratar de tener esa comunión con Dios y a pedir a Dios, y de repente tus oraciones no son contestadas. O sea, ya de ser el grupo grande que recién está decidiendo algunos a poder tomar eso, tú te das cuenta que tus oraciones como que Dios no las escucha. Ya, ¿verdad?, que esto nos desanimaría más. Si aparte ya estoy haciendo todo el esfuerzo para poder orar, y las pocas oraciones que doy, parece que Dios no las escucha, entonces ya, ¿dónde está Dios? Te desanimarías, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que hay ciertos obstáculos muchas veces a la oración, ¿ok? Hay muchos obstáculos para tu vida de oración y por causa del tiempo solo voy a decirte hoy día 3 obstáculos a tu vida de oración para que
si tú te das cuenta de ellas y pones a un lado estos obstáculos, vas a ver que tu vida de oración va a ser más fructífera. Amén, más fructífera. Santiago dice, por ejemplo, ¿no? Él dijo que la oración del justo puede mucho, o sea, sirve de mucho, ¿no? Hay algo en la vida del justo, porque a veces los cristianos de hoy piensan que como vivimos por la gracia de Dios, no importa cómo vivas, porque al final la gracia de Dios te cubre, te perdona, te salva, vas a ir al cielo. Entonces, pero Santiago dice la oración del justo, no del cristiano, del justo. Así que hay algo en una vida que es obediente a Dios, que tiene bendición. Esa persona tiene bendición. Hay algo especial en el justo, que cuando el justo ora, Dios escucha, Dios responde. Cuando el justo, aquel que es obediente a la palabra de Dios, aquel que está alineado con su voluntad, porque una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es alinearse con su palabra, ¿no? Y el justo tiene una autoridad que el que no es justo no la tiene. Amén. Es algo que nos dice la misma palabra. La autoridad de la palabra de Dios en tu vida es proporcional a tu obediencia a la palabra. Es decir, si yo no obedezco la palabra, yo no tengo autoridad de la palabra. Si yo obedezco la palabra, entonces sí yo puedo tener la autoridad que la palabra me da, porque estoy ahí alineado con la palabra. ¿Cuántos salieron el día de ayer manejando o en micro? Saliste por las calles de Lima. ¿Te diste cuenta qué pasó con los policías de tránsito? Estaban bien vestiditos. ¿Qué más? Tenían unos mocosos a sus lados, ¿sí o no? Mocosos se dice. ¿Se dieron cuenta ayer o no? Ya, ¿quiénes estaban ahí con los policías? Los Boy Scouts. ¿No se dieron cuenta? Estaba el policía de tránsito y al lado había un niño o una niña vestida, ¿verdad? Con su uniformito de Boy Scout, su pañuelito, sus guantes blanquitos, y ellos estaban dirigiendo, ¿qué? El tránsito. Está con su pito, ¿no? Los pobrecitos, tocando todo el tiempo. Y ¿sabes qué me di cuenta? Que cuando el niñito veía la luz y decía, alto, los carros paraban. ¿Pero por qué paraban? Porque al lado estaba. Antiguamente no era así. En Lima salían los Boy Scouts solos y les obedecían. Pero ahora, si salen los Boy Scouts solos, ¿qué pasa? Pero antes no era así. Antes los Boy Scouts, bueno, ponían más grandes también, porque los que vi ayer todos tenían como 8 o 10 años, creo, 12 años más. Antes ponían Boy Scouts de 14, 15, 16, un poquito más grandes, y se ponían ahí en esas casetas de policía, y ellos dirigían el tránsito, y la gente obedecía. Pero yo me di cuenta ayer que los tiempos han cambiado, que si ponen a los Boy Scouts solos, la gente... Pero el Boy Scout de ayer tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Porque estaba ahí al lado el que la tiene, ¿no? Y la autoridad que tú como cristiano tienes no es tu autoridad. Es la autoridad que te da la palabra y que tú estés también obedeciendo la palabra, ¿no? Hay un relato en el libro de los Hechos de que estaban los cristianos echando fuera demonios. Y en eso hay un grupo de hermanos que se dedicaban a eso y los ven, ¿no? Los ven echando fuera demonios y dijeron, eran emprendedores, ¿no? Entonces dijeron, negocio, vamos a echar fuera demonios, ¿no? Y le dijeron al endemoniado, no, te conjuramos, ¿no? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas de ese hombre. Y el demonio lo miró y dijo, a Jesús conozco
y a Pablo también conozco. ¿Quiénes son ustedes? Y dice que ese endemoniado los agarró y les dio como a hijos. Así se decía antes, ¿no? Porque ahora a los hijos ya no se les da. Les pegó, los desnudó, salieron avergonzados, les rompió la ropa, todos salieron avergonzados, ¿no? Porque el mundo espiritual sabe quién obedece a Dios. El mundo espiritual sabe quién tiene comunión con Dios y quién simplemente, oh, aleluya, aleluya. Cada uno con la suya, ¿no? O sea, el mundo espiritual sabe quiénes son, solo son por fuera, cristianos, ¿no? Pero conoce quiénes están caminando en obediencia a la palabra de Dios. Así que, ¿cuántos obstáculos les dije que iba a compartir? 3 nomás, ¿ok? ¿Qué hora es? 11:54. ¿Quién tiene reserva en ningún restaurante? ¿Nadie? Uy, te iba a dar la oportunidad de que me avises. Pero ustedes saben que el pastor Gustavo predica poco, ¿sí o no? Oh, ya me dejaron ya mal. Primer obstáculo muy importante, apunten, el orgullo, Santiago 4:6. El orgullo, obstáculo para tu vida de oración. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios ¿qué? Resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Un obstáculo para tu vida de oración es el orgullo, la soberbia. Miren, Job 35:12 también. Job 35:12. Job 35:12. Usualmente nosotros le decimos a toda la gente en general, tú pídele a Dios, tú ora a Dios, porque Dios te escucha, ¿sí o no? Y eso es lo que decimos usualmente de una forma general. Pero cuando tú lees la palabra te das cuenta que Dios no escucha a todos. ¿Amén? Hay que cumplir ciertas condiciones, ¿no? O sea, Dios oye todo, por supuesto, Él es Dios, Él conoce todo, Él oye todo, pero como Santiago decía, Dios resiste a los soberbios. Y Job 35:12, ¿qué dice? Allí clamarán, la gente clama, ¿sí o no? ¿Pero qué va a pasar? No irá por la soberbia de los malos. Y ahí vemos un pasaje en el Nuevo Testamento de Santiago y un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, que a pesar que son 2 pactos diferentes, mantienen de acuerdo esto, de que Dios resiste y no escucha a los soberbios, ¿no? Dios no escucha a los soberbios. ¿Cuántas veces la gente clama, la gente pide, ay Dios, dame esto, Dios lo otro? Y el soberbio, o sea, el que no es humilde ante Dios, muchas veces las cosas le van mal. Mal. No quiere decir que al cristiano las cosas de repente pueden ir mal también, ¿verdad? Pero es diferente. Es diferente cuando al cristiano que está viviendo en la palabra las cosas le van mal, ahí hay un trato, ¿verdad? Y si no, tenemos que preguntarle pues a Pablo, a Job, a José, a David, a tantas personas que por hacer las cosas bien, Moisés, ¿verdad? Muchas veces les fue mal. Pero hay otro tipo de personas que les va mal porque están resistiendo a Dios a causa de su orgullo, a causa de no reconocer quién es Dios.
¿Y qué señales de nuestro orgullo? Nuestro orgullo es cuando pensamos que no necesitamos a Dios. Cuando pensamos que podemos vivir esta vida sin escucharlo a Él. Cuando creemos que lo tenemos todo resuelto, que tenemos todas las respuestas. Ahí es cuando nuestras oraciones se ven obstaculizadas. Cuando tú crees que tú puedes, eso es orgullo. Cuando tú crees que tu plan sin Dios puede funcionar, eso es orgullo. Y las cosas no van bien. Cuando tienes que tomar una decisión importante y no consultas a Dios, porque sabes que seguramente tienes ahí esa idea de que Dios te va a decir que no. Así que mejor no le consulto, porque ya sé que me va a decir que no. Como me va a decir que no, no le consulto. Y actúas en orgullo, actúas en soberbia. Y muchas veces el Espíritu Santo te habla a través de otras personas. Él quiere, el Espíritu Santo usa a alguien de tu familia para decírtelo. El Espíritu Santo usa a algún hermano espiritual de la iglesia y el Espíritu Santo te habla a través de esa persona. O a veces hasta caminando escuchas esa voz que es bien quieta, ¿verdad? Que de repente se opone a lo que tú quieres hacer, se opone a tus planes. ¿Y qué hacemos? Tratamos de convencer al Espíritu Santo, de razonar con Él, le resistimos, como si Dios te va a decir, ya pues, ¿no? Ya al final haz lo que quieras. Y Él nunca va a hacer eso. Dios nunca va a hacer eso. No podemos doblegar al Espíritu Santo a nuestra voluntad. Dios resiste a los soberbios porque los soberbios son autosuficientes. Cuando eres autosuficiente, quieres hacer las cosas con tu propia fuerza, poder, no quieres depender del Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy orando, ¿no? Si ya, imagínate, ¿no? Yo estoy orando, pero me pongo a orar, pero yo ya tengo ya mis planes, y yo ya tengo ya lo que quiero hacer, y yo ya tengo ya, ¿para qué oro? Si en el fondo yo ya he decidido, ¿qué lo voy a hacer? ¿Para qué pido consejo? A veces le hacemos gastar tiempo a la hermana, al hermano, ¿verdad? Hermana, ¿qué me aconsejas de esto? Cuando acá atrás de tu cabeza, ¿cómo se llama esta parte acá? ¿No? En esta parte de tu cerebro, ya decidiste. Ya está decidido. Pero yo sé que esas cosas no pasan aquí, ¿verdad? ¿No? Estamos predicando de la ventana para afuera, a los futuros vecinos. ¿Ah? Entonces, Dios no escucha al orgulloso. Dios resiste al orgulloso. No le va a ir bien. Dios no lo va a oír, dice. Dios no lo va a oír. Ah, Señor, esto, lo otro, pides, etcétera. Dios es Dios, no es siervo de nadie, no es el genio de la lámpara. Amén. Si hay alguien que se tiene que alinear, somos nosotros. Muy bien, ese es lo primero. Dile al que está al costado, lo primero es el orgullo. El primer impedimento es el orgullo, dile. Muy bien. El segundo, ¿seguimos? El segundo es motivos impuros. Segundo impedimento para la oración, motivos impuros. Acá entramos a algo más difícil porque es algo más, vamos a decir, está más interiorizado. Santiago 4, otra vez, versículo 2.
2 y 3, Santiago 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Alguien que está leyendo por primera vez este pasaje dirá: tanto hay y eis y hay. Así hablaban el español antes, ¿no? Paciencia. Tenéis. Mamá, ¿tenéis almuerzo para hoy? ¿No? Sí se entiende, ¿verdad? A pesar que es antiguito. Algunos dicen: pero pastor, así en el colegio a mí me enseñaban. Ya, entonces eres viejito, pues. No voy a decir nombres. Habla bien. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, no oras, ¿no? Y el versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Ay, ¿para qué oras? ¿Para qué oras? Si pides con un motivo impuro, si pides para gastar en vuestros deleites. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Cómo dice ahí gastar vuestros deleites? ¿Dice algo diferente, creo? Para gastar en sus placeres. Ay, para satisfacer vuestras pasiones. Eso significa, ¿no? Que alguien está orando, ¿para qué? Está orando a Dios, pero está orando para satisfacer algún deseo, alguna pasión errada. ¿Y qué hace Dios? ¿Responde? No, no vas a tener lo que pides. Ahora, escuchen, esto va a ser importante. Dios es tu Padre, amén. Dios es tu Padre. Dios te ama. ¿Cuánto te ama? Muchísimo, ¿verdad? Te ama tanto que dio a su propio Hijo por ti. Él no tiene ningún problema en bendecirte. ¿Ok? Dios no tiene ningún problema en bendecirte. Escúchame ahora, ¿qué opinas si te digo: hermano, Dios quiere darte tu casa? Hermano, Dios quiere darte trabajo. Perdón. Dios quiere darte un aumento. O Dios quiere darte ese ascenso. ¿Qué pasa si te digo que Dios, si necesitas, quiere darte, no estoy diciendo puede, estoy diciendo quiere darte un auto? O Dios quiere darte, ¿verdad?, un auto nuevo, si ya tienes uno viejito. ¿Cómo te sientes cuando yo te digo eso? Supongamos que yo dijera: no, pastor, acá, hermanos, vamos a orar por los que Dios quiere, aquellos que quieren tener una casa, y aquellos que quieren tener un auto, y aquellos que quieren... ¿Está mal? Pero ¿cómo te sientes cuando, si el pastor te trae ese mensaje? ¿Cómo te sientes si yo te digo eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te suena? ¿Te suena normal? ¿Te suena cómo? Interesado, muy bien. ¿Qué más? Superficial, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Ya, esperanzado. ¿Qué más? ¿Cuántos se sienten un poco como raros? ¿Qué le pasó al pastor? Un poco. Ahora está diciendo que va a orar por el que quiere una casa, por el que quiere.
por el que quiere un auto, por el que quiere. Algunos se sienten incómodos con esto, ¿sí o no? Y esto viene por dos razones. Te voy a decir por qué suena incómodo. Principalmente por dos razones. Uno, en cierto sentido, se ha abusado ¿de qué? Del mensaje de la prosperidad, ¿sí o no? Se ha abusado del mensaje de la prosperidad. Pero el abuso de una verdad no niega la realidad o la aplicación de esta. ¿Cuántos abusan de la comida? No levante la mano. ¿Cuántos abusan de la comida? ¿Qué quiere decir? ¿Que no debemos comer? ¿O que la comida no es buena? ¿O que la comida no es real? ¿O que la comida no es una bendición? ¿Verdad? Entonces el abuso de una verdad, y se ha abusado de la prosperidad. Yo estoy de acuerdo contigo, se ha abusado de la prosperidad, pero esto no la hace menos cierta. Y se ha abusado mucho, algunos ya le han puesto hasta el evangelio de la prosperidad, ¿no? O sea, como que el evangelio todo está encerrado en ser próspero, se ha abusado. Pero eso no significa que no tenga aplicación en tu vida actual. No pienses que para que Dios te bendiga, Él tiene que quitarle a otra persona. Dios no tiene que hacer eso. Dios puede bendecirte a ti, directo, sin quitarle a nadie. Entonces, si tú necesitas un auto, ¿por qué estaría mal que le pidas a Dios un auto? Te estoy preguntando. ¿No es tu padre? ¿No tienes que pedirle a Él las cosas que necesitas? Tú dices, Dios, necesito un auto para trabajar. ¿Por qué estaría mal que ores por un auto? No tienes que trabajar. La Biblia no dice que tienes que trabajar y que tienes que mantener a tu familia. ¿Por qué no le pides a Dios un buen trabajo para mantener? ¿Qué de malo tiene que tú le pidas a Dios? Dios, dame un buen trabajo. O Dios, necesito transporte porque lo que hago en 3 horas lo podría hacer en 1 hora. ¿Qué de malo tiene que tú ores a tu Padre por eso? ¿Tiene algo de malo? Pero yo cuando les digo, hermano, vamos a orar por un auto, ¿cómo tú te sientes? Ay, no. O quizá tú digas, pero pastor, es que aquí mismo y en el mundo hay hermanos que la están pasando peor, ¿no? Y hasta quizá te sientas culpable, oye, ¿qué haces orando por un auto, verdad? Cuando hay hermanos y hermanas en todo el mundo que están siendo perseguidos. ¿Tú crees que ellos estarían de acuerdo que tú ores por un auto? Pero si yo no puedo orar por algo porque a alguien le va peor, ¿cómo puedo medir entonces por qué puedo orar si hay gente que también le va mejor? Entonces al final no oro por nada, pues, ¿no? Porque hay cristianos que les está yendo peor, pero también hay cristianos que les está yendo mejor. Entonces ¿qué hago? Si mi medida de qué puedo orar depende de los demás, entonces si yo miro a los que tienen más, yo diría, tengo derecho de orar, tengo derecho de pedir. Y si miro a los que tienen menos, digo, no tengo derecho de pedir, no tengo derecho de orar. Pero entonces mi vida de oración no está dependiendo de los demás. Tú nunca deberías de sentirte mal si Dios te bendice. Aunque al costado hayan personas que, ¿no?
Igualmente tú no deberías sentirte mal si tú eres el que está al costado de alguien que Dios bendice. Amén. Por los dos lados. Dios te bendijo, aleluya. Dios me ha dado una casa con piscina. ¿Cuándo puedo ir? Le dices. ¿Cuándo me invitas? Amén. O sea, tú te puedes alegrar cuando Dios bendice a otro. Entonces de la misma forma tú puedes ser bendecido, ¿verdad? Porque supuestamente el otro también se va a alegrar. Pero si tú dices, ay no Dios, ¿cómo voy a ¿qué va a decir la gente si tengo un auto nuevo? ¿Qué va a decir la gente si tengo una casa y todos todos tienen alquilado, pero yo tengo una casa? ¿Qué van a pensar? ¿Que yo soy un codicioso? No. Si tú has orado a tu Padre y tu Padre te ha bendecido, amén, no tiene nada de malo, pero esta es una de las razones por las que nos sentimos incómodos con esto. Y otra razón de que no pedimos. Recuerdan que al principio él dijo, ustedes no tienen por qué, no piden. El primer aspecto es porque nos comparamos con nuestro alrededor. Y no nos atrevemos a pedir a Dios por lo que necesitamos o por lo que quisiéramos, sin que esté mal, porque el versículo decía, no recibes porque quieres para tus deleites, para tus pasiones. No, yo no quiero un trabajo para mis pasiones. Yo quiero un buen trabajo, ¿para qué? Para mantener a mi familia, para poder pagar las cuentas, para poder bendecir. Así que sí, puedo pedir a Dios un buen trabajo. Yo necesito un auto, ¿para qué? No para irme los sábados en la noche a hacer piques a la Costa Verde. ¿No? Señor, dame un auto bien tuneado. No. Tú quieres un auto para llegar temprano a la iglesia, para venir los días miércoles, ¿verdad? Para ir a tu trabajo, etcétera, etcétera. Así que tú puedes pedirle a Dios por un auto, porque no le estás pidiendo, ¿verdad? Voy a salir con las chicas, ¿no? A las chicas de Alfa me las voy a llevar a sus casas, cabrón. ¿No? Yo las llevo, chicas, ¿no? Galán. No estás pidiendo un auto para eso. Amén. ¿Puedo pedir una casa? Sí, puedes pedir una casa a tu Padre. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieres? ¿Vas a hacer fiesta? ¿Qué vas a hacer en la casa? Tus necesidades de tu familia, para tus reuniones, etcétera, para tu familia. Nada malo, Dios no tiene ningún problema en bendecirte. Cuando sus discípulos le dijeron, Señor, nosotros hemos dejado casa, hemos dejado familia, ¿qué les dijo Jesús? El que dejó casa, ¿cuántas más va a recibir? Dijo. ¿Han leído? ¿Cuántas más casas va a recibir? 100. ¿Qué va a hacer? ¿Airbnb? ¿Cómo va a tener 100 casas? Pero ¿qué está queriendo decir el Señor Jesús? Que para Dios no es ningún problema bendecirte. Para Dios no es ningún problema bendecirte. Si tú eres soltero y te vas a casar y estás orando por tu futura esposa, tú le estás pidiendo a Dios que te ayude a encontrar, si eres hombre, una entre cuántas. Una entre cuántas. Si eres mujer y estás pidiendo a Dios que te ayude a encontrar, le estás pidiendo a Dios que te ayude a encontrar uno entre cuántos. ¿Cuántos son todos? Aprox. Uno, ¿verdad?
Hay más mujeres, más difícil, ¿no? Más difícil. ¿Y te das cuenta que Dios es capaz de escoger uno entre millones? ¿Tú estás ahí teniendo fe para que Dios te dé uno entre cuánto? No, ¿verdad? No cualquier vagabundo que pase vas a agarrar. ¿No? Ven acá, tú eres mío. Dios me ha dicho. ¿No? Sométete a Dios. No. Entonces para Dios, si para Dios darte un esposo no es problema, darte una esposa no es problema. Él te va a guiar por valle de sombra y de muerte, pero no temerás mal alguno. Su vara y su callado te infundirán aliento. ¿Ah? Si Dios te va a guiar hasta esa persona correcta, darte otra cosa para Él no es nada. No es nada. Pero nos sentimos incómodos porque lamentablemente si vivimos en donde se ha abusado de ¿qué? ¿No? Donde ya cada culto es pedamos, ¿no? Cada culto es pedir casas y carros. No vamos a hacer eso. Tenemos que predicar el evangelio. Pero sí tenemos que enseñar que para Dios no hay ningún problema. Y otro, les decía el segundo aspecto, y escuchen por favor, es cuando tú has sido criado en escasez. Y la escasez es lo normal para ti. O pobreza. ¿Ok? Escuchen, Escuchen atentamente. Cuando tú has sido formado, la formación de alguien en escasez o en pobreza es diferente a la formación de alguien que tiene lo suficiente, cuyos padres, ¿verdad? Porque en este caso el niño está bajo un hogar, en un hogar donde hay lo suficiente para dar. La formación de alguien que ha vivido en escasez y en pobreza, ¿cómo es? Porque es diferente. Porque es difícil para el pobre tener fe. Escuchen, es difícil para el pobre que sea normal tener fe. Porque cuando el pobre va donde su papá y le dice, necesito esto, ¿qué le dice el papá? No hay. Papá, quisiera hacer esto. ¿Qué le dice el papá? No se puede. Papá, a mí me gustaría, ninguna cosa mala, estudiar en tal sitio. No se puede. Claro, no estoy hablando de sitios pues como acá, no, que hay sitios estratosféricos, ¿no? Papá, necesito zapatillas nuevas. No se puede, vamos a tener que arreglar las tuyas. Entonces, sin darte cuenta, ¿qué mentalidad tú empiezas a desarrollar? ¿Una mentalidad de pedir? No desarrollas una mentalidad de pedir, sino una mentalidad que tú sabes que no puedes pedir o no pides porque no hay. ¿Qué pasa entonces si tienes sueños de hacer cosas grandes? ¿Qué haces con esos sueños? Si no puedo ni tener nuevos zapatos, ¿cómo voy a esperar tener alguna profesión? ¿O cómo voy a esperar vivir en un lugar mejor? Vivo en este lugar, este es mi destino. Y sin darte cuenta, ya solamente empiezas a creer o a tener fe en aquello que tú mismo vas a poder producir con tu propio esfuerzo. Cuando hay escasez, no hay nada sobrenatural. Todo es lo que tú puedes, lo que tus papás pueden, lo que puedes en tu barrio y lo que tienes. Eso es todo, no hay nada sobrenatural. Entonces tú creces de esta forma, sin fe. Todo lo que se tiene que conseguir es una lucha.
De nada vale inclusive desear cosas lícitas porque no se puede. No hay. ¿Qué pasan con los sueños? Se apagan. Los deseos. Tengo deseos de esto, del otro, cosas buenas, ¿ah? Tengo deseos. Los deseos, como no pueden cumplirse, ¿qué hacen? Se reprimen. Las metas se hacen inalcanzables y solo se va a quedar conformarte con lo que la vida te aviente. Por eso Santiago le decía, ustedes no piden, no tienen por qué no piden, porque alguien no pide. Necesita, pero no pide. ¿Por qué no pide? Porque se conforma con lo que tiene y no pide más. Pero sin embargo se dan cuenta que decía, ustedes codician, ustedes quisieran tener más, ustedes quisieran, se pelean, codician esto, lo otro. Santiago también en otra parte de la carta dice, la gente se aprovecha de ustedes, abusan de ustedes. O sea, es gente que sí, que está pasando una vida difícil, pero a la vez no sabe cómo manejar su situación. Y como dije, ¿no? Pensamos que orar a Dios es, Dios tiene que quitarle a otro para darme. No es así. Pero ellos, ¿qué dice? Codician. O sea, ellos lo que quieren es, si Dios quiere que lo tenga, te lo tengo que quitar a ti. Como si Dios no tuviera suficiente para todos. Entonces, escuchen. Ropa, estudios, comida, transporte, etcétera. Son cosas que para el que ha tenido, vamos a decir, un padre que tiene poder para adquisitivo, pedir cosas buenas no es problema. Papá, necesito ropa nueva. ¿No? Ok. Ay. Papá, necesito estudiar en tal sitio. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que vas. Ya, te matriculo, estudia en tal sitio. Si ya es más grande, ¿verdad? Papá, necesito un auto porque, imagínate, a la universidad llego en 3 horas en bus y en un auto llegaría en 40 minutos. Papá, necesito un auto. Entonces el papá dice, ok, tengo para comprarte un auto, ¿verdad? Pequeño, un auto seguro. Toma, te doy el auto. ¿No está pidiendo cosas malas? No. Pero entiende que puede pedir, ¿por qué? Porque hay. Por eso pide. Pide porque hay. El otro no pide porque sabe que no hay. Como decía, el que no tiene, el que tiene sabe que puede pedir porque ahora lo que quiere lograr no depende de afuera porque tiene, depende ahora de él, de su esfuerzo, de que estudie, de que trabaje. Yo tengo este sueño y ahora depende no de lo que tengo, sino dependo de quién soy yo. Mientras que el que no tiene, ¿de qué depende? De las circunstancias. De las circunstancias. Y ahora pregunta entonces, por eso decía, los dos vienen a Dios, el que tiene una mente, ¿verdad? Que todo me lo tengo que ganar yo y luchar yo, y aquel que ha vivido donde su padre le ha provisto, le ha dado, le ha ayudado. Los dos vienen a Dios a orar y los dos necesitan un carro. ¿Ok?
¿cómo creen que va a ser la oración de aquel que está acostumbrado a que no hay? ¿Ustedes creen que va a pedir? Lo más probable es que diga en algún momento, quizás con mi trabajo y mi esfuerzo y con lo que yo haga y con lo que yo junte, lograré ¿qué? Un día tener un carro. Pero en esa oración no hay nada sobrenatural. Esa oración es voy a trabajar, voy a hacer, voy a juntar, voy a orar, sí. Aquel que quizá tiene una confianza de que ha tenido un padre, dice, oye, tu padre, pídele a tu padre. ¿Y él qué va a decir? Dios, necesito un auto. Tú eres el que tiene los medios, tú eres el que tiene la forma. Por favor, necesito un auto para que tú me lo proveas. Yo sé que tú puedes hacerlo. ¿Cómo están pensando los dos? ¿Piensan igual? ¿Verdad que sí? Pensamos que Dios es como nosotros. Muy bueno lo que dice Flora, que el que no tiene va a decir, Señor, si tú quieres, Señor, si tú puedes, ¿no? Señor, si tú no haces esto, si a ti dame por favor, porque pensamos que Dios está limitado como yo he estado limitado. Entonces Dios tiene que cambiar tu mentalidad, porque para Él no es ningún problema, hermanos, bendecirte. Es verdad, he pensado todo esto muy bien, ¿ok? No le estoy predicando otro evangelio. Pero si nosotros un día Dios dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos necesitan una casa? ¿Por qué no podemos orar por una casa? ¿Por qué? ¿Por qué no podríamos orar por una casa a nuestro Padre? ¿Por qué no podríamos orar por una casa a nuestro Padre? ¿Por qué no podríamos orar por un trabajo? ¿Cuántos necesitan un trabajo? ¿Y por qué no podrías orar? Padre, necesito un trabajo. Tu palabra dice que el que no trabaja no coma. Y Señor, a mí me gusta comer. Y tengo que alimentar una familia. El mismo Jesús dijo, si ustedes siendo malos, ¿qué hacen? Padres dan ¿qué? Buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más? Si yo tengo, y mi hijo necesita, ¿no? Bueno, Esteban ya no vive ya con, ¿no? Pero cualquiera que tiene sus hijos y su hijo dice, papá, yo quiero estudiar esta carrera. ¿Puedo estudiar? Tú como padre, ¿qué vas a hacer si tienes? Ok, ¿cuál es el mejor o el peor lugar? ¿Qué lugar le vas a buscar? Cuéntame. ¿No? ¿Cuál es el peor? ¿No? Donde ahí tienes que ir armado, ¿no? Porque y hay tanta huelga que en vez de 5 años tu carrera terminas en 8. ¿Ese eres tú como padre? ¿Ah? Como padre, ¿qué le buscas? Pero mira, tú ahora le estás proveyendo a tu hijo, pero ahora ¿de qué va a depender el éxito? Del esfuerzo. Y él sabe que depende de su esfuerzo, pero él no está cargado ¿con qué? Con que tengo que pagar. ¿Te imaginas, no? Estudiar y trabajar. ¿Es fácil o es difícil? Difícil, ¿no? Pero lo alucinante es que estamos hablando de lo que debería ser normal. ¿Y cuántos hijos hay que sus padres están dispuestos a pagar sus estudios y todo? ¿Y ellos qué hacen?
Tengo que estudiar. ¿Y cuántos chicos hay que aprovecharían? Que tendrían que esforzarse, sí. Estudian, sí. Sobre todo si como yo no naciste tan inteligente. Te va a costar el doble esforzarte quizás. Hay chicos que no estudian y... ¿no? Pero algunos nos caímos de la cuna y no nos contaron. Yo me caí de la cuna y ¡pah! Mi lado matemático se golpeó. No me dijeron. Entonces, como decía, esas son las razones por las que muchas veces no pedimos. Porque no tenemos fe. No tenemos que hacer que sea el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? No tenemos que todo el día hablar de la prosperidad. No tenemos que hermano, porque todo no es la prosperidad. Pero tenemos un Padre al cual tenemos que pedirle. Y decía que el segundo era motivos cerrados, pero no por motivos cerrados, sino por motivos buenos. Malos motivos estamos hablando, ¿verdad? Malos motivos es cuando tú oras y quieres tener comunión con Dios solo con fines materialistas. Tu vida de oración es solo un medio para conseguir lo que quieres, en lugar de convertirte en quien Dios quiere que seas. Amén. Es solamente usar a Dios para lo que puedo conseguir. Muy bien. Tercero, este es cortito, porque este no requiere mucho profundización. ¿Cuál era el primero? El primer obstáculo, ¿verdad? ¿Para qué? Para tu vida de oración. El segundo, motivos impuros. Tenemos que saber que son motivos impuros, ¿verdad? Motivos impuros. Y el tercero, que no es para todos aquí. Algunos, ustedes se salvan, jóvenes. Caleb, te salvaste de este. No es para todos. El tercer obstáculo es tratar mal a tu esposa. Ay, ¿cuántos dicen, ay de mí? Agarra esa flor. ¿Es un obstáculo? Amén, hermana Clementina. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Eso dice. ¿Dónde dice, pastor, eso? Ya ven algunos de ustedes que dicen que la Biblia es machista, si la Biblia fuera machista, esto nunca lo hubieran puesto. En Primera de Pedro 3:7. Spring lo debe tener resaltado, seguro. O Javier, ¿no? Alguno de los dos. Primera de Pedro 3:7. Pastor, la Biblia es machista, la Biblia que solo los hombres machistas. Bueno, a ver cuán machista es la Biblia en este versículo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Ajá. Cuando dice maridos, vivid con ellas, ¿de quién habla? De tu esposa. Pero pasó ahí en plural, son más de una esposa, pero es una para cada. Sí, porque yo vi lo que estás pensando ya. Tú que eres árabe, ¿qué eres tú? No, claro, dicen, ay, qué obediente, ¿no? Eso que le gusta tener. Igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer. El esposo tiene que dar, ¿qué dice ahí?
No es la bruja entonces. ¿Ah? No es la loca. No le digas. Está más rayada. Todos los días. No, dice que le des ¿qué? Honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Ok? Es un vaso más frágil. Es diferente a ti. Quizás sea más frágil emocional. ¿Por qué lloras? Lloras por todo. ¿Por qué te cargas? ¿Por qué te preocupas? Bueno, quizás porque tú eres más duro, pues, ¿no? ¿Sí o no? Quizás tu corazón es más duro y ella es más frágil. ¿Y cómo a? Coherederas de la gracia de la vida. Ella es coheredera, dice, de la gracia de la vida. ¿Y qué dice? Para que vuestras no tengan estorbo. ¿Cuántos maridos, pastor? Yo oro, yo quiero, yo reclamo, yo proclamo, yo creo, yo tengo fe. ¿Cómo tratas a tu mujer? ¿A qué eso cuenta? ¿Cómo crees que le va a ir a un marido que trata mal a su mujer? ¿Ah? Que le da más importancia a otras cosas. La mujer, pastor, yo a mi mujer no le compro ropa, ella se la compra sola. ¿Qué es? ¿Araña? ¿Qué se hace su? ¿Tiene telaraña? ¿Cómo hace? ¿Cómo se hace la ropa? ¿Es oveja? ¿Qué? ¿Cómo se hace? Ella se teje sola. ¿No? Si compra en Temu tiene tarjeta. Que Temu no es cash, es tarjeta. Si tiene tarjeta. Maridos que no saben que necesita su esposa. No le compran ni desodorante, ni ropa, ni nada. Nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo honras a tu mujer? ¿Que le vas a dar un poema en el Día de la Madre? Ese es honrar a mi mujer. Y quizás algún hombre diga, ay, pero ¿y las mujeres también no tienen que honrarte? Acá no dice eso. ¿No? Hay otro pasaje que habla de que la mujer respete, pero acá no. Acá cuando dice de las oraciones, dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Varón, casado. ¿Por qué? Porque Dios no te va a escuchar si tú eres un marido malo. Porque Dios no te va a escuchar si tú eres, ¿verdad? Te preocupas más del auto que de ella. Te preocupas más del perro, no sé, del fútbol. Te preocupas más de esas cosas que de ella. Esto va a ser un estorbo. Tus oraciones, ¿no? Es como cuando el teléfono, alguien te llama y, ¿verdad? Y está en un edificio, un ascensor, ¿cómo se escucha? Y quiero... Todo, lo siento, la comunicación está estorbada. ¿Y por qué
¿Y por qué tus oraciones tienen estorbo? Porque para Dios es importante tu relación. Y Él quiere de alguna forma llamar tu atención. Dios, ¿por qué no me escucha? Dios, ¿por qué no me escucha? Y tú estás pensando en ayunar, tú estás pensando en que tienes que leer más la Biblia, tú estás pensando cómo tratas a tu esposa. Esto no quiere decir, ¿verdad? Pues no se emocionen algunas, ¿no? Tranquilas, quietas. Que Él va a hacer todo lo que tú dices. ¿Aló? ¿No? Que Él deja de ser el líder de la casa. Pero líder, es que en realidad tenemos, varones, tenemos que admitir que algunos somos brutos. ¿Cuántos dicen amén? No. Yo no, pastor, rechazo. Reprendo. Porque si somos sinceros delante de Dios, hemos crecido pues machistas o, ¿verdad? Viendo mucho el Gran Chaparral, no sé, ¿no? Para los antiguos, ¿no? ¿Qué es eso? Bonanza. Series del lejano oeste, ¿ok? Donde el hombre, pues, ¿no? La mujer estaba en la casa con 8 hijos, ¿verdad? Mujer, sírveme la comida, ¿no? Y la mujer dejaba a los 8 hijos y y tenemos que reconocer que hay mucho machismo, ¿no? O sea, pero el liderazgo Dios no lo quita tampoco. Pero hay varias formas de ser líder. Varias formas de ser jefes, de ser líderes, ¿no? Y si tú eres líder, a ver, ¿cuántos casados son líderes acá? Uy, 1 nomás, 2. ¿Tú eres líder de tu casa? Eso no es solamente dar órdenes y ser rudo y malo, sino ser líder significa ir adelante, liderar el camino. Así que si hay un desacuerdo entre el esposo y la esposa y tú quieres ser líder, ¿quién tiene que buscar la conversación? ¿Ah? ¿Aló? ¿No? ¿Quién es el líder? Ay, soy el líder, Efesios 5:22. Ok, si tú eres líder, no esperes pues no a acostarte, cada uno está dándose la espalda, no va. Y ahí tu piecito, no tu piecito. Y ella se arrima más allá, no. Y tú estiras más. Porque esa es la única forma de comunicarte, ¿no? Esa es la única forma de comunicarte, ¿no? Ay, le quieres rascar la espaldita. No. Tienes que hablar. Ser líder es comunicarte. Ser líder es aceptar cuando estás, ¿qué? Equivocado. No estás equivocado. Eso no te hace menos líder, eso no te hace menos hombre, nada. Y tus oraciones, ¿verdad? Que están, Señor, necesito. De repente se vuelven fluidas, ¿no? Porque el Señor quiere escucharte. El Señor quiere escuchar tu voz. Amén. Si estás maltratando a tu esposa, tus oraciones no van a tener la efectividad que tienen las oraciones del justo. Amén. Las oraciones del justo.
Pastor, ya vi tu pregunta en tu cabeza. Pero ¿qué pasa si mi esposa... ¿Qué pasa si mi esposa qué? Sigue. ¿Qué más? ¿Cómo? Oh. ¿Qué pasa si mi esposa no se somete? Bueno, primero hay que definir, ¿no? ¿Qué quiere decir someterse en tu cabeza? ¿Qué significa someterse? Pero una cosa que he aprendido a cocachos es que dos males nunca hacen un bien. Así que si ella está mal, y yo digo, como ella está mal, ¿qué? Yo también voy a estar mal, eso nunca va a producir un buen resultado. Amén. Yo tengo que dedicarme a ¿qué? A ser fiel a Dios y a encomendarla a ella en sus manos poderosas. ¿No? Y enviarla a Débora. ¿No? Porque cuando las mujeres están juntas, ahí sí son tal cual son, ¿sí o no? Ahí sí confiesan, sí, yo soy mala con él. Y ahí entre ellas se consuelan. Eso no lo van a demostrar ante un hombre. Ahí entre ellas sí llenan su cosa, su crucigrama con todas las cosas. Envíala a Débora para que el Señor le hable ahí. Porque a ti quizás no te escuche, pero eso no quiere decir que no va a escuchar a Dios. Pero muchas veces es que lamentablemente los hombres somos reaccionarios, ¿no? O sea, se está cayendo el techo, ya sí se está cayendo el techo, sí se está cayendo el techo, ya, pero todavía aguanta, se está cayendo el techo y recién cuando se cae, actuamos. Y lamentablemente así muchas veces esperamos en el matrimonio, o sea, ¿no? Ella está aguantando, ella aguanta, decimos, ¿no? No importa cómo soy, no importa si no le hago caso, no importa nada. Y recién cuando... recién queremos, pastor, ¿qué hago? Por eso decía, a veces algunos somos brutos. Brutos. Pónganse en pie, amados hermanos. A los esposos, abrácense ahí, dense un besito, amorcito. Uy, se le fue, ¿verdad? Dios nos ayuda, amén. Dios nos ayuda a tener un buen matrimonio. Hay mucha bendición sobre el hogar que se somete, ¿no? A la palabra de Dios, que se somete a la palabra de Dios. Nosotros no inventamos el matrimonio, tenemos que someternos, morir, ¿no? Morir, como les dije la otra vez, a las cosas malas tienen que morir, no todo, solo las cosas malas tienen que morir, las cosas buenas más bien tienen que crecer. Obstáculos a la oración, tienes que separar un momento, ojalá no viviéramos, si viviéramos en el campo, ¿no?
en el momento que tus ovejas están comiendo, que en la noche ellas están acostadas y tú estás ahí viendo las estrellas. En ese momento tú tendrías más de una hora, quizás, ¿verdad?, para tranquilo estar hablando con Dios, orando, escuchando su voz, diciéndote Él cómo te ama, etcétera, etcétera. O si estás en el campo, si estás en el río, ¿verdad?, estás en el bote, ahí en el río y pensando en la hamaca. Pero vivimos en esta ciudad que no nos quiere dar ni un minuto libre con alguna notificación o algo. Necesitas separar un momento. No te digo que tiene que ser 1 hora, 3 horas, pero tiene que ser, como dice, un tiempo de calidad, ¿no? Tiempo de calidad donde realmente Dios, háblame. Necesito oír tu voz. Necesito tener comunión contigo. Y como hemos visto, es a través de la palabra y a través de la oración. Y lo que hemos visto hoy es que hay algunos impedimentos a la oración, ¿verdad? El primer impedimento, ¿cuál era? El orgullo. El segundo, motivos impuros. Pero recuerden, ¿no?, que podemos pedir. Dios no tiene ningún problema. A veces nuestra mentalidad se ha metido en esto. Y tercero, un impedimento para los casados, cuando tratas mal a tu esposa. Amén.